Buenas noches y bienvenidos nuevamente a una semana más, a un miércoles más de fenómenos aquí en Mara Sports Zacatecas. Hablando de deportes, el día de hoy tenemos el honor y el agrado de tener como invitado a un enorme coach originario del municipio de Fresnillo, el profesor David Román. Profesor David, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros el día de hoy para hablar de lo que es el deporte ráfaga. No, gracias a ustedes por hacernos la invitación y estamos a la orden. Profesor Felipe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Armando. Estamos bien, gracias a Dios. Aquí un poquito lloviditos aquí en Zacatecas y inundados algunos lugares, y bueno, que tomen sus precauciones la gente que ande por ahorita por el centro con sus vehículos, con la familia. Y bueno, también agradecer al maestro Román por habernos dado la oportunidad de poder estar en estos momentos con él y poder sacar el mejor provecho de esta plática, sacar toda la información que necesitamos para saber que ya está el básquetbol nuevamente de regreso en Fresnillo. Exactamente, pues para iniciar, profesor David, ¿qué le parece si nos hace una pequeña síntesis, una remembranza de quién es el profesor David Román, fuera de las canchas? Bueno, antes que nada, su servidor, profesor David Román Graciano, originario de acá no soy originario netamente de Fresnillo, yo soy nacido en Valparaíso, Zacatecas, pero tengo 50 años viviendo en Fresnillo. Desde muy chavalo, me trajeron a mis padres para acá. ¿Ya tiene su acta de adopción, profesor, de ahí de Fresnillo? Casi al 1000%. Originalmente, casi nunca estuve en Valparaíso, pero yo soy originario de Valparaíso, pero adoptado al 100% en Fresnillo, Zacatecas, desde hace muchos años. Y me he dedicado, soy egresado del Centro de Estudios Universitarios del CEU de Monterrey, Nuevo León, como maestro de Educación Física. Como jugador también estuve allí en el CEU en Monterrey. Y es un largo, grande y buen currículo que he tenido hasta la fecha. Hasta ahorita ya soy jubilado de la Escuela Secundaria Benito Juárez, que trabajé 33 años o 9 meses ahí en esa secundaria, donde empecé a desarrollar los primeros conocimientos en el básquetbol. Y de ahí para adelante le hemos dado hasta la fecha, hasta donde estamos ahorita, para no ser tan largo la presentación, le hemos dado para adelante con diferentes equipos y nuestra escuela que formamos. Y también jugué en varios equipos de Zacatecas, de Fresnillo, y con algunos equipos de fuera del estado también. Entonces yo creo que tenemos un currículo un poquito, pues, grande en ese sentido, y gracias a Dios hemos estado trabajando como debe de ser, echándole muchas ganas, sobre todo ahora en el básquetbol más moderno que se está presentando continuamente. Ese es un poco de mi semblanza, un poco de mi historia, de lo que soy el profesor David Román Graciano, mejor conocido para todos y cada uno de la gente como el Chamaco. Perfecto, profesor. Sí. Tenemos todavía algunas pequeñas dudas ahí acerca de quién es el profesor David Román, y si usted nos pudiera aclarar un poquito más, por ejemplo, cómo es el profesor David como esposo, como hermano, como padre, cuántos hijos tiene, y ese tipo de cositas que a lo mejor quienes estamos siguiendo al deporte fresnillense, pues sabemos. Tengo 3 hijos. El equipo de Reales de Fresnillo, tanto en categoría varonil como en categoría femenil, en la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos, pero también queremos saber un poco más de quién es el profesor David en cuanto a lo familiar. Respecto a lo familiar, tengo tres chavalos, tengo 3 hijos, ya mayores los 3. Uno vive fuera del país, los otros 2 viven aquí en el estado de Zacatecas. Uno jugó en la UPAEP, se recibió en la UPAEP. El otro, el mediano, se recibió en el TEC de Monterrey, de aquí de Zacatecas.
El otro estuvo en Lupaez, de Lupaez fue a La Madero, el más chico, y de La Madero se vino a terminar a la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. El mayor se llama Jonathan, el mediano se llama David Alonso, y el tercero se llama Aldo Yair, que es el que ha seguido más los pasos de su servidor dentro de lo que es el básquetbol actual. Desafortunadamente mi esposa ya tiene algún tiempo que falleció y ahora estoy casado con otra señora que se llama Eva María García Martínez, a lo cual tengo como adopción a dos hijos de ellos, una chavala de casi 18 años ya y un chavalo de 13 años. Y ahorita la muchachita pues ya está becada para irse a jugar al CEU de Monterrey. Entonces, pues esa es un poquito de mi historia como padre. Soy el más chico de cinco hermanos. Una ya falleció, la mayor, y tengo otro hermano que se llama Guadalupe, una que se llama Victoria Román, y Roselia Román radica en Chicago. O sea, fuimos de una familia 5 hermanos nada más, y el más chico pues soy yo, y esa es mi historia como padre, como hermano. Somos una familia un poquito distanciados, porque casi todos viven en diferentes ciudades, diferentes estados, entonces pues no nos frecuentamos mucho, y menos ahorita con la pandemia, pues está un poquito más difícil, cuando mucho un telefonazo y todo lo demás, nada más. Pero ese es un poquito, vuelvo a recalcar un poco de lo que es pues la historia, y es lo que es, soy como hermano y como padre de familia. Profesor Felipe, comencemos ahora ya adentrándonos al tema deportivo, ¿cómo ve? Muy bien, primero agradecerle al profe Román nuevamente por darnos la oportunidad de entrevistarlo. Hemos tenido la oportunidad de estar en cancha, no jugando, desgraciadamente, porque bueno, pues, primero para el fútbol, para el básquetbol soy medio tronco, no se me dieron las facilidades, pero bueno, al final del día lo bonito de esta vida es que podemos coincidir de otras formas y hemos estado narrando algunos juegos, partidos donde usted ha estado dirigiendo. También antes de yo narrar, o más bien no narrador, porque no soy un narrador, ahí estuvimos comentando esos juegos. Antes de eso yo lo conocí, profe, en la Liga de Talentos, pero en donde venía, en la primer Liga de Talentos, donde venía con un equipo de Fresnillo a jugar a Guadalupe. Yo en ese momento estaba y coincidía con el equipo de Guadalupe que me tocó verlo ahí, y desde entonces ya se me hacía una persona visible, es decir, que no pasa desapercibible en cuanto uno lo ve, o sea, tiene su carácter, su forma de dirigir, la forma de ser, y eso es muy bueno, siempre va a ser muy bueno que sea una persona diferente a todos. Y bueno, aparte de eso, maestro, a mí me gustaría saber ¿cómo está pasando el profesor David Román, mejor conocido como el Chanate, estos momentos de pandemia? ¿Cómo le está haciendo para poder estar en contacto con sus jugadoras, que bueno, ya tenemos más de 5 o 6 meses que no podemos hacer deporte? Afortunadamente y desafortunadamente hay los dos parámetros. Uh-huh. Contacto tuvimos primeramente al principio, sí fue un caos. Uh-huh. Primero estábamos todos con esa incertidumbre de que si es cierto o no es cierto, y con todo respeto, con los engaños de las autoridades, uh-huh, que se acaba en mayo, que no se acaba en mayo, y bueno, entonces un caos tan grande que ustedes pues ya lo saben. Sí. O sea, nos traían como si, todavía nos traen como sus peleles, perdón la expresión. No, pues es que hay que ser claros, ¿no? Me imagino, o sea, profe. Me imagino, y me viene a la mente como cuando uno tiene el primer noviazgo y la muchacha no nos quiere y no nos quiere decir, y nada más nos da vueltas y vueltas y vueltas, y ahí nos va dando a tole con el dedo, ¿no? Así más o menos, exactamente, aunque sea que sea una cosa un poquito muy radical, muy sin sentido, pero es una realidad, así nos traían. Entonces, pues que si regresábamos, que no regresábamos. Y no, hombre, fue un caos grandísimo. Al principio empezamos a hacer trabajo en línea, las muchachas y el muchacho que me estaban ayudando eran los que trabajaban. Nosotros nos
pusimos un poquito a hacer gimnasio, nomás que pues a su servidor sí se le cayó un poquito la pila, sí vino un poquito de depresión las primeras 3 semanas, porque era estar totalmente encerrado, sin hacer nada. Los muchachos a veces y los niños y los papás de los niños, profe, ¿cuándo regresamos? Profe, sí es cierto que se termina en mayo, y pues uno, a ver, dígame, uno como entrenador, como persona o con el conocimiento verdadero por las autoridades que no nos decían que era verdaderamente lo que estaba pasando. Y entonces se formó dentro de la escuela de conmigo, yo estoy hablando dentro de la escuela de conmigo, se formó un caos muy grande. Se formó un caos muy grande donde al último dijimos, pues vamos a parar esto totalmente porque no sabemos hasta cuándo, porque ya estábamos listos, preparados para iniciar en mayo, igual como la Liga de Desarrollo de Talentos, igual como las ligas municipales de todos los municipios, estábamos listos para que esto terminara. Y de repente llega el mes de mayo, pasan las vacaciones y pum, nos dan otro arremangón y dice, no, definitivamente seguimos encerrados en casa. Y todo se ha vuelto todo esto se ha vuelto un caos. Afortunadamente, bueno, pues aquí ya se dio la apertura bajo un estricto régimen de sanitización como ustedes no se imaginan. Sí, y todavía ese estricto régimen de sanitización, profesor, o esos protocolos que tuvieron que haber elaborado ustedes para que en conjunto y en reuniones me imagino que con el Instituto del Deporte del municipio de Fresnillo, se diera anuencia a la reapertura de las instalaciones deportivas para el deporte de conjunto, ¿verdad? ¿Cómo fueron esas reuniones? ¿Cómo fueron esas pláticas, profesor? Primeramente fuimos a una capacitación de 3 horas para aprender cómo se debe de tener los protocolos para poder regresar a las ligas. Nosotros sí tuvimos hace, ¿qué será? 2 meses el protocolo de ir a 3 horas a ver cómo se va a realizar. Nos dijeron todos los protocolos necesarios, nos explicaron por videos, por cuadernillos, como ustedes no se imaginan, para poder reiniciar. Nos dieron la apertura de tener una reunión con los equiperos o con los representantes de equipo, capitanes de los equipos, para poder reabrir. Pues sí tuvimos bastante quórum, tuvimos como 50, 60 equipos presentes, bueno, capitanes de equipos presentes. Y algunos estaban ya que se abriera de repente. ¿Estamos hablando de solamente la Liga de Nuevos Valores o estamos hablando en general? Estamos hablando en general del municipio, de las ligas del municipio, porque ya habían tenido capacitación, creo, los futbolistas, ya habían tenido capacitación los beisbolistas, etcétera. O sea, sí es una capacitación general en tiempo y forma para toda la gente. Estábamos por iniciar a la siguiente fin de mes, no recuerdo la fecha, perdón que omita la fecha por no recordarla. Dijeron, vamos a abrir ya, adelante. Y de repente empiezan los telefonazos, oficios, se cierran otra vez todos los espacios deportivos, unidades deportivas. ¿Pero por qué? Preguntamos nosotros, ¿por qué? Porque estamos en código rojo. Vamos, ¿no? Ahí se bajó otra vez la emoción. Se bajó la emoción hasta el día 28. Entonces, ¿significa esto, profesor, que ya se había intentado anteriormente la reapertura de las instalaciones? No, y no se había autorizado y ahora sí se permitió. Se permitió porque era una situación irreverente. ¿Por qué? Las unidades deportivas, no sé si allá con ustedes esté pasando, si salgan a ver las unidades deportivas, estaban saturadas. Sí. Estaban saturadas de gente, o sea, era un caos que ya no podías detener. Los parques, no sé, ahí con ustedes, el Arroyo de la Plata, en Guadalupe, en otro... Profe, en todas, perdón que lo interrumpa, en la mayoría de los centros deportivos, que se llame canchas de fútbol, del lugar que hubiera, ahí estaban desarrollándose algunos eventos, igual no constituidos como una liga ni nada, simplemente se iban a jugar, pero esa es una paradoja, maestro, que yo quisiera que me dijera también usted.
no puede ser posible que este tipo de problemática de salud mundial nos está pegando a todos por igual. Obviamente tenemos que cuidarnos, pero le está pegando muchísimo más y impacta más en ese tipo de sociedad que tenemos de problemas crónicos por falta de ejercicio, por falta de muchas cosas de este tipo. Y que de repente nuestro gobierno, y no quiero politizar ni mucho menos, pero sí de repente en mi mente digo, no puede ser posible que abran algunas otras cosas que no son realmente, entre comillas, necesarias, porque para quien es dueño de un café, de un bar, de ciertas cosas, pues bueno, para él sí va a ser primordial el poder tener su negocio. Pero para este tipo de problemas de salud no es tan indispensable como el hacer deporte, como el fomentar el deporte, que la gente haga, porque quita el estrés, porque ayuda a la activación física, porque mejora tu salud, por muchas cuestiones, y en vez de eso nos mantienen encerrados, y yo de repente en eso es donde no coincidía, pero bueno, después de lo malo, lo bueno, que nos ponemos a ver y en la casa nos ponemos a hacer ejercicio y empezamos a experimentar otras cosas nuevas, ¿no? Pero ahora va una pregunta de aquí para allá y luego después le contesto lo que usted me dice. Las personas que viven en espacios reducidos, que tienen hijos un poquito ya más grandes, de 8 años, de 10 años para arriba, dígame, ¿qué actividad deportiva pueden desarrollar en donde viven en edificios? No. Tienen que salir a fuerzas a un lugar, a un espacio donde se pueda realizar este tipo de actividades, llámese un parque, llámese aquí el Incufides, llámese donde me diga, porque pues hoy en día, a diferencia de mis tiempos, que hace poquito tiempo, que teníamos lugar y espacio en donde fuera, maestro. Hoy no, hoy las casas... Antier. Hoy las casas, profesor, son de no me dejará mentir, de 7 por 8, 9, y se acabó, y no hay espacios para que ellos puedan desarrollarse motrizmente. Es que en ese sentido, pienso que si la equivocación viene desde los niveles federales, pues imaginemos que viene arrastrando y va cayendo en cada uno de los niveles hacia abajo, el estatal, el municipal, como para que las medidas o las recomendaciones que se hacen, pues realmente no tienen ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque así como lo mencionan, que son domicilios muy pequeños, pues entonces nada más decimos por tratar de quedar bien con la sociedad o con los líderes políticos, pero realmente no tenemos a conciencia la realidad de cómo está viviendo nuestra gente, ¿verdad? Nuestra sociedad. Tiene una gran veracidad lo que ustedes están diciendo, que le voy a decir una cosa y no le hace que nos faltó capacidad a los gobiernos deportivos, los secretarios de los deportes de los niveles nacionales, estatales y municipales para manejar la situación por la que se vivió el deporte. Ya lo dijo muy claramente su compañero, le dieron apertura a otros espacios antes de, sí. Y eso nos trajo como consecuencia estos estrés, estas situaciones, que la gente a los 3 meses empezara a salir fuera de sus habitaciones, sus casas, de sus espacios, para irse a los centros deportivos más cercanos que pudieran utilizar, o bien mucha gente ya aburrida y tanto agarraba a sus hijos y se iba a caminar a la calle, o se iba a caminar a la calzada, o no sé, hacer alguna actividad deportiva. Entonces, eso fue lo que nos faltó y nos ha estado faltando hasta la fecha ahorita. Falta de capacidad a nivel nacional, estatal y municipales, donde haber agarrado, con todo respeto a la palabra, haber agarrado el toro por los cuernos en todas las partes deportivas. Así como la agarraron las partes de los niveles profesionales, ¿sí? Bueno, el nivel amateur también es parte fundamental para esos escalones del profesional. Entonces yo digo que ahí nos faltó la capacidad de pensar, de actuar, de cómo, ¿sí?, capacitar primeramente a los compañeros para luego que ellos nos capaciten a nosotros, y cómo reabrir los espacios deportivos para que no hubiera ningún problema. Ahorita tenemos muchos problemas, son muchos
filtros que se tienen que pasar, son muchas cosas que tienen que cumplir para que puedan venir las jóvenes, no las jovencitas, a los niños no se les permite jugar, ¿sí? Pero sí a los adolescentes, a los grandes, a los de 13 años para arriba pueden hacer actividad deportiva. De 12 años para abajo no puede hacer nadie en actividad deportiva. Y son los que aburren a mamá y a papá, ¿se imaginan? Exacto. Yo como maestro y colega, profesor, pues bueno, hoy en día que estamos dando clase de educación física por vías digitales y que en este momento también, pues la vista o el punto de vista que ha dado la federación es llevar el aprendizaje desde casa y por medios electrónicos que viene siendo la televisión. Desgraciadamente yo con los argumentos que tengo en cuanto a mi gente que está trabajando ahí, pues ellos no se sienten que estén aprendiendo los niños, no se siente el mismo trabajo que cuando uno se hace, pero también lo que podría yo decir, a lo mejor no a favor, pero sí algo en esta situación es que bueno, no habíamos tenido una situación de este tipo, de este índole, y no estábamos preparados. Pero sí, las autoridades estatales, municipales, federales deben de tener gente capacitada y tenían que prever algún tipo de estas situaciones y agarrarla de mejor manera, pero hemos estado tan inventando y que no nos ha dado cierto positivismo en nuestra sociedad, que lo único que está causando es más incierto, más estrés, más enojo en esta gente, en la sociedad completa y obviamente en los que hacemos deporte, que nos encanta el deporte, ¿no? Desafortunadamente así es. Desafortunadamente los aprendizajes por línea nunca van a ser los esenciales para que aprendan o desarrollen alguna habilidad psicomotora los muchachos. Eso es algo totalmente cierto. ¿Por qué? Porque los papás a veces están aburridos de las matemáticas, del español, de esto, del otro, ¿sí? Ahora se imagina, pasa a lo mejor en secundaria, se imagina en primaria, se imaginan en preescolar, porque me imagino que también están trabajando en línea los maestros de educación física por preescolar. Preescolar en todos los niveles. En todos los niveles. Y los niños chiquitos, pues, no saben ni qué, entonces no van a desarrollar alguna habilidad. Y el estrés, no que generan los papás, profesor, también, porque tienen que estar ahí al pendiente, porque también tienen sus necesidades, el trabajo, cuestiones, y aún así tienen que estar ayudando. Y pues bueno, esto es lo que nos toca vivir, pero pues no es lo mejor que pudiéramos esperar. Pero es parte de esta pandemia, es lo que estamos viviendo, usted lo acaba de decir, y es lo que vamos a vivir a lo mejor toda la vida, lo que reste de nuestra vida que nos quede, porque vamos a estar conviviendo con este virus, sin saber dónde se encuentra. Sí, ya vino para quedarse, Armando. Exactamente, así como lo están mencionando, que tenemos que acostumbrarnos a convivir, a vivir con esta nueva realidad que ya nos va a hacer una nueva sociedad, porque vamos a convertirnos en una nueva sociedad. Y en ese sentido, yo quisiera hacer alguna participación y decir, bueno, si ya tenemos que convivir, tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿por qué no comenzar con personas o las personas que están inmiscuidas en el tema deportivo de nuestras autoridades? Comienzan a ver protocolos, a ver programas que también comiencen a incluir a los niños, porque si decimos que en el municipio de Fresnillo, que se está convirtiendo en la punta de lanza para la reapertura de las instalaciones deportivas oficialmente por parte del municipio, por parte del gobierno, todavía no concede la participación de los niños, pero sí de jovencitos de secundaria hacia arriba, pues entonces quiere decir que estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Porque si vamos a convivir en una nueva realidad y no le damos la oportunidad a los niños, pues entonces les estamos ya creando problemas a ellos, porque ya lo mencionaron, ellos no pueden salir a la calle porque posiblemente sean los principales factores de que estén contagiando a los adultos mayores o a otras personas
que son más vulnerables de contraer esa enfermedad. Entonces, ese tipo de cuestiones sí tenemos que comenzar a ver para revertir esa situación y que los niños puedan tener esas habilidades y adquirir esas habilidades que a lo mejor en una vida normal pudieran adquirir en las aulas, en las clases de educación física, tanto en preescolar, en primaria, en secundaria, y que no tienen la oportunidad en este momento de hacerlo porque a lo mejor no tenemos la capacidad de tener un protocolo que los pueda tener a ellos en una cancha, en un gimnasio de básquetbol, de fútbol, de béisbol, de voleibol. ¿Cómo ven? La capacidad sí existe. Lo que falta es nada más un poco más de interés y un poco más de inteligencia. Perdón por ser tan drástico, pero es la realidad. Capacidad todos tenemos. Nos falta nada más pensar cómo sacar a esos niños, cómo llevarlos a las actividades deportivas de diferentes índoles, ¿sí? Tanto en lo individual como en lo colectivo, como en lo grupal. O sea, sí se puede, sí se puede. Si ahorita estamos tomando las medidas correspondientes con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos, son algunos muchachos, no todos los grandes de 30 años vienen a jugar. Ahorita nada más tenemos algunas señoras sí arriesgándose a todo porque ya están estresadas, vienen a jugar aquí con nosotros a la liga, van a jugar a otras ligas, van a hacer actividades deportivas también en otra liga. El fútbol también es lo mismo, el fútbol femenil también ya se reabrió, ¿sí? El béisbol también, todo lo que le llamamos de conjunto está abierto. También ya se abrieron las pistas para el atletismo, hay mucha gente corriendo en las calles, hay mucha gente corriendo en las mañanas, o sea, todo eso, pero ¿cómo le haríamos para que los niños menores de 12 años hasta los 8 años, 8 o 7 años, que sería lo correcto, poderlos traer a la actividad deportiva? Pues es cuestión de tanta gente que tenemos nosotros, o los que nos rodeamos dentro de los institutos, o dentro del Instituto Estatal del Deporte, sacar un programa de actividades para poder reabrir y darles la oportunidad de que esos niños también puedan hacer actividad deportiva. Esa es una forma de pensar muy particular, que sí se puede, con organización y una buena planeación. ¿Cómo ve, profesor? ¿Sí nos escucha, profesor Felipe? Ya sé. Algo. Creo que hay un poquito de fallas. Ok. Profesor David, dejando un poco el tema de las complicaciones por parte de las autoridades municipales, estatales, federales, pues pasemos un poco al tema de cómo tomaron las muchachas la cancelación de una temporada de la Liga Nacional, de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Mal. Independientemente de que íbamos... Lo pregunto, ¿por qué? Porque no se había pensado en una cancelación, sino en una suspensión temporal por lo de las fechas que decíamos que como para mayo, como para mediados de mayo y ese tipo de cuestiones. Después, no, ¿saben qué? Ya se canceló todo. Desafortunadamente fue un golpe al hígado muy fuerte. Era nuestro primer año, era nuestra primera experiencia, tanto para las jovencitas, para el patrocinador, como para su servidor, pues era una punta de lanza muy importante para el municipio de Fresnillo, en el sentido de que teníamos básquetbol profesional. Entonces, para nosotros la cancelación, a lo mejor podemos decir, fue buena, porque a lo mejor los equipos nos iban a estar ganando, a lo mejor con unos marcadores un poquito muy abrumados, pero se tenía toda la intención de que iban a llegar 2 jugadoras extranjeras más
que ya las habíamos visualizado y ya estaban para reforzar el equipo y darle otra cara al equipo totalmente muy diferente. Ya estaban esas jugadoras, ya era un hecho. Desafortunadamente vino este parón y nos vino a perjudicar, no nada más, yo digo que principalmente al básquetbol femenil del municipio de Fresnillo. Voy a hablar de él, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, era nuestra primera experiencia y la gente se estaba adentrando un poquito en el básquetbol, aparte porque eran puras jugadoras de nuestro municipio, aparte porque eran puras jugadoras adolescentes que iban tomando experiencia. Eso era un plus para ellas, eso era algo importante. Por ejemplo, yo ahorita puedo decir, la niña mía, la chiquita de 17 años, pues se va becada al CEU, 2 jugadoras de conmigo se van becadas a CEU, ¿sí? Otra que se llama Mari, que también tiene 18 años, y una de 17, se van becadas al CEU porque no les perjudicaba, salió una carta que aunque haya jugado profesional no les perjudicaba, no eran unas jugadoras titulares al 100%, pero el aprendizaje que tuvieron ellas con las 2 extranjeras y la exigencia del entrenamiento, porque aquí, cuando tú pasas a una etapa profesional, el entrenamiento que estábamos haciendo nosotros, antes de que llegaran las extranjeras, era en la mañana y era en la tarde-noche, y eran entrenamientos de 2 horas y media y hasta 3 horas. Entonces, ahí es donde entra la capacidad individual de las muchachitas de ver cómo se va desarrollando el básquetbol de otra manera, y no como el amateur. Profesor, quiero entender ahí que hasta el cambio de chip, ¿por qué? Porque las jovencitas juveniles del equipo Reales Femenil de Fresnillo que participaban en la liga profesional, pues venían de la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos, que es el nivel amateur en el estado de Zacatecas. Ok. Nos menciona que hay un cambio de mentalidad por el nivel o la forma de los entrenamientos. Quiere decir, o quiero entender, que para el profesional son unos entrenamientos muy, muy distintos a como lo hacía en la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos. Algunos sí, casi el 60-70% sí. No, exagero, un 60% es totalmente muy diferente. Aparte, maestro, adelante. Yo pienso que bueno, también el tipo de exigencia es, pues, o sea, totalmente distinto un semiprofesional, un amateur a un profesional. Las exigencias son totalmente diferentes, los equipos con los que juegas son totalmente diferentes, las jugadoras de un nivel diferente. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta las muchachitas que ustedes tienen a bien tener y representar a Fresnillo en este equipo femenil, obviamente con una visión a futuro inmediato, que es decir, que estas niñas adquieran el conocimiento, la experiencia, la madurez, ese estado emocional necesario para que ellas puedan desarrollar un mejor nivel de básquetbol en lo individual y obviamente en lo colectivo, para poder entonces sí decir, Reales de Fresnillo, con pura gente de Fresnillo, jovencitas de Fresnillo, la mayoría están representando en el básquetbol profesional de una manera excepcional. Desgraciadamente por esta situación se corta ese proceso, pero yo creo que esa visión es muy importante la que tenían ustedes como fresnillenses y como esta parte estructuradora de este deporte profesional de básquetbol femenil, para darle esa visión y sobre todo ese empuje a estas niñas, ¿no? Esa es una parte fundamental que se hizo. Los de jugar, a veces ya conocemos bien a nuestras propias jugadoras de nuestro estado, ya desarrollamos, jugamos, peleamos, pero luego pasan a una etapa profesional y su chip, como lo acaba de decir el compañero, cambia totalmente, es otro plus, y más cuando ves a las extranjeras que llegan con otro nivel, empiezan a golpear, empiezan a chocar, empiezan a decirles a las muchachitas groserías, los otros equipos, las otras jugadoras que ya tienen un poco más de experiencia y que tienen mucho camino recorrido. Entonces ahí es donde las niñas empiezan a cambiar su chip y empiezan a madurar y empiezan a desarrollar sus propias habilidades con más frecuencia, y se hace notar eso, se hace notar totalmente. Entonces, la parada de este evento para nosotros sí fue un poquito
que te caíste y híjole, ahora vamos a ver cómo se desarrolla para el próximo año, si es que se sigue, se abre la reapertura otra vez de esto y seguimos en este tono, pues vamos a ver cómo se va a desarrollar, porque muchas de las jovencitas de nosotros pues están en diferentes escuelas, diferentes universidades, que todas casi iban a pasar a la universidad ya. Entonces ahí viene otro reacomodo, no sé, el Maestro, entrenador Armando, cómo vaya a manejarlo. Quiero hacer un comentario igual a lo que teníamos el tema pasado y sobre todo en este. Yo nada más quiero pensar y ojalá y así sea, que se reabran nuevamente todo este tipo de ligas, todo este tipo de eventos deportivos, todas las zonas deportivas, porque ahorita, hoy en día, como lo acaba de decir, profe, toda la gente sale a querer hacer actividad física, pero no tenemos los protocolos que me indiquen a mí, a usted, al que está alrededor mío, de que la gente que va alrededor a trotar o a hacer esté de una manera saludable, positiva. En cambio, en los lugares como el gimnasio, que se va a reabrir con usted en este tipo de eventos, si hay protocolos para tener la seguridad de que todos tengan la normatividad mínima o la normatividad de una buena salud, es decir, la presión, su cubrebocas, bla, 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 todos los protocolos que ustedes ya le dijeron, pues a mí me daría más ganas de ir a un lugar de esos donde sé que la mayoría está cumpliendo con un protocolo para saber que están bien, cuidarse, cuida él y cuida todo, que salir a la calle donde no sé el que está al lado mío, ni el que está al lado mío, si yo estoy bien. Entonces, ojalá y se abran, ojalá que vaya por ese camino y se abran y se reaperturen todo este tipo de ligas y todo este tipo de eventos que son importantes. Sería lo mejor. Déjenme les hago un pequeño comentario así. Vamos a salir un poquito a lo chusco. Adelante, adelante. En los centros comerciales de cualquier índole, nada más te toman la temperatura y te ponen tu gelecito y te limpian a veces tu carrito y vas para adentro. ¿Cierto o falso? No. Es correcto. Dentro del deporte, ya le está dando. Dentro del deporte nos piden un montón de protocolos. O sea, yo pregunto, sí. ¿Por qué? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que vas y compras, etcétera, etcétera, y aquí vienes y haces deporte, pero te piden un montón de protocolos para que tú puedas ingresar a una cancha deportiva. ¿Qué cosas, no? Dijo Kiko. Pero yo con eso que les ponen, maestro, yo entraría más, la verdad, entraría más a un campo o a un espacio deportivo con esos protocolos tan exagerados que de repente a un centro comercial que tengo que ir a puerta, pero sería excelente. Sí. Sí, o sea, nada más son las situaciones de cambios tan drásticos que a veces manejamos. Ajá. Se manejan. Sí, eso es lo que deberíamos de aprovechar. Si se tienen todos esos niveles de seguridad que se piden para la reapertura de las instalaciones deportivas, ¿verdad? Y pues aprovecharlo para que, así como lo dice el profesor Felipe, las autoridades vean que se puede permitir no solamente la reapertura de las instalaciones deportivas, sino también la presencia de aficionados. Claro que la presencia de aficionados también tendría que estar protocolizada para que a cierta distancia pudiera estar cada una de las personas que pudiera llegar a asistir, no un aforo completamente lleno, pero sí con personas ahí que pueda estar disfrutando y echando porras al básquetbol, ¿verdad? Y en ese sentido, profesor, quisiera preguntar ¿cómo es en el sentido de que, por ejemplo, viene la nueva temporada de básquetbol para el equipo de Fresnillo, pero esto, ¿cómo se va a aprovechar o cómo lo van a aprovechar las jovencitas para que en vez de que lo tomen como de forma negativa, venga positivamente para afrontar la siguiente temporada? Pues esperemos que sea de una manera normal. Esperemos que sea de una manera normal porque pues es lo que se espera para el próximo 21, que la reapertura ya sea un poquito más extensa para los equipos. O sea, en el sentido de que entre público, como lo acaban de decir ustedes. No sabemos hasta dónde vamos a seguir conviviendo con este virus, no sabemos hasta dónde vaya
oficializarse la vacuna, qué tantos efectos traiga la vacuna para poder reaperturar todo esto, para que haya un buen nivel de deporte dentro como estaba manejándose anteriormente en nuestro estado de Zacatecas. Voy a hablar del estado de Zacatecas porque iba para arriba nuestro deporte en el sentido del básquetbol. ¿Por qué? Pues gracias a Adolfo Márquez en su sentido y a Memo Q por haber dado las oportunidades del proyecto tan bueno y tan bonito que traían del básquetbol de talentos de desarrollo de los jovencitos, de las jovencitas, y sobre todo cuando se metió el semiprofesional, fue algo excelentemente para mí. Estábamos en un plus, y entonces esto, ojalá para el año que viene, quien tome las riendas del gobierno estatal siga con lo mismo, porque sería seguir un camino muy bueno en ese aspecto. ¿Por qué? Porque esto nos da la oportunidad para que muchos jóvenes que juegan ahí puedan probar en diferentes equipos profesionales. Igual las muchachitas puedan formar parte de un equipo profesional, como se hizo con nosotros en el equipo profesional juvenil de Reales, que el dueño del equipo se arriesgó y se atrevió a hacerlo. Que es muy difícil ahorita que alguien se atreva a decir, yo juego con estas jugadoras, traigo nada más 2, 3 extranjeras y reforzamos el equipo para que estas niñas aprendan. Díganme, ¿qué lo hace ahorita? Y lo que genera esa responsabilidad en lo económico, en lo social, en todos los sentidos, es una gran responsabilidad. Entonces, no cualquiera. Eso es haber apagado todo esto desde la etapa de desarrollo de talentos hasta el profesional donde estaban las muchachas. Ahorita si se hubiera seguido, si esto no hubieran tenido una experiencia como ustedes no se imaginan, ustedes hubieran visto a lo mejor en la segunda vuelta un equipo totalmente diferente de las Reales. No, si ya lo veíamos, profesor, ya lo veíamos, no me dejará mentir el profesor Felipe, que en el inicio de temporada hubo, yo creo que en todos los partidos que jugó el equipo de Reales Femenil de Fresnillo de local, en todos los partidos, por lo menos en 2 periodos de los juegos, estuvo parejeando con los rivales. O sea, estuvo al tú por tú. Y ahí pues la falta de inexperiencia, ¿verdad? Era la plática que teníamos Armando y un servidor, maestro, de que siempre habíamos y muy parejos, 2 de los 4 cuartos, muy parejos, y de repente a lo mejor, no sé, por la experiencia, por el extenso trabajo y extensa experiencia de cada de las jugadoras, no sé, pasaba una situación donde venía abajo un poco el equipo de Reales Femenil, y ahí es donde se le subía, y después también había como un cierto, no me dejes mentir Armando, había un cierto como reacomodo en cuanto metían a las niñas, todas las más jovencitas, porque a lo mejor no les daba muchísimo la técnica, los fundamentos en ese momento a comparación de las otras muchachas que ya tienen más experiencia, pero con la agresividad de querer jugar, de tener esas ganas, se ponían al tú por tú con esas muchachas, y había como un cierto querer de vuelta ponerse en su lugar, pero bueno, no nos daba para más, y teníamos ahí unas pérdidas, pero lo disfrutábamos muchísimo al verlas. Miren, a mí me hubiera gustado que hubieran visto el juego de cuando jugamos en Guadalajara, el segundo juego. Ajá. Fue un Yo juego... vi un poco la transmisión. No. Mis respetos para las chiquillas. Mis respetos para las chiquillas, mis respetos para esta Kenota, para esta otra muchacha puertorriqueña, en general para todas. Dieron una lucha como ustedes no se imaginan. O sea, nosotros, bueno, su servidor se vino tan contento con las muchachitas que desarrollaron el espacio defensivo, el espacio ofensivo, todas esas parte fundamental que involucra al básquetbol, de las transiciones, tanto defensivas como ofensivas, no fueron exactas porque perdimos, pero fueron bien complementadas. Es muy diferente hacer exacto a hacer las cosas. Ahora sí lo puso en la práctica. Exactamente. O sea, todo esto te lleva a la práctica. Regañarlas, gritarlas, bueno, hasta decirles veces hasta de qué se van a morir, porque bueno, yo no soy uno de los entrenadores que se quede muy pasivo.
soy un entrenador muy exhaustivo, o sea, grito. Muy participativo. Sí, demasiado. Me meto mucho. Ya mi señora actual, esta Eva, me dice, ya no te quiero dejar dirigir. Por salud, en serio. Por salud. ¿No padece ya de algún tipo de hipertensión por la tensión que genera ahí? Está grite y grite. Soy hipertenso. Sí. Hay que cuidarse bastante, profesor. Entonces yo sí me enfoco, sí me meto demasiado al juego. Así, y en el entrenamiento también. Soy una persona que le gusta repetir muchas veces el ejercicio que estamos haciendo hasta que no lo dominemos. Hasta que no lo dominemos y enseñarles a hacer las cosas como debe de ser. O sea, me encanta trabajar en la cancha, me encanta gritarles. Yo a veces cierro la puerta y me quedo con ellos, me quedo con ellas, y ustedes no se han de imaginar lo que les digo. Les digo próximamente sí lo vamos a tener grabado, profesor, el tras de cámara de todo esto, porque sería excelente tener esa historia de Reales, el primer equipo femenil en la liga profesional y con puras niñas, o la mayoría de las niñas del estado y sobre todo de Fresnillo, para tener esta bonita experiencia grabada, ¿no, Armando? Por supuesto que sí, con una especie ahí de un mini documental haciéndole al equipo de Reales Femenil de Fresnillo una cobertura especial de inicio de temporada al término de la temporada, ¿verdad? Esos trabajos, pues, con el paso de los días lo vamos a ir afinando y lo vamos a ir planeando. ¿Para qué? Para presentarlo con Reales Femenil de Fresnillo y para toda la audiencia que tenemos aquí en Mara Sports Zacatecas. Profesor, aprovechando esto también, quisiera preguntarle y sobre el tema, el comentario que hizo de que ya varias niñas del equipo de Reales Femenil de Fresnillo se van becadas a universidades fuera de Zacatecas, fuera del estado. ¿Cómo se va a reestructurar para la siguiente temporada el suplir a esas jugadoras que posiblemente se fueran por cuestiones académicas? Hay mucho talento en Fresnillo. Demasiado talento hay de todas las categorías, y todavía hay jugadoras de mayores, arriba de 30 años, que todavía tienen muchas capacidades. Aquí el problema es la falta de tiempo, de que algunas ya son mamás, sus trabajos, etcétera, etcétera. Respecto a las muchachitas que se van fuera, pues para uno como entrenador es un parámetro excepcional, quiere decir que estamos trabajando bien. Pues ahorita tenemos el logro de 2 muchachitas. Yo tenía a Danae contemplada para que se fuera, no sé si conozca a Danae, para que se fuera también fuera, pero desafortunadamente pues la postura de mamá, de su mamá, no es difícil, ¿no? Dejarlos ir. Difícil, y aparte lo que va a estudiar ella es medicina. Es medicina, no. Y entonces en la Universidad Cuauhtémoc hay medicina, perdón por el comercial de la Universidad Cuauhtémoc. No, al contrario, nos interesa mucho saber a dónde van los deportistas zacatecanos, profesor. Y más, saber quiénes son las universidades y cuáles son las universidades que apuestan por nuestra gente. Eso es lo bonito. Hay muchas universidades que han apostado por la niña Danae. Honestamente, soy franco y soy directo. La Universidad Cuauhtémoc, la UPAEP, CEU dijo que se la mandara, pero pues la cabeza de la mamá, pues no sé por qué no, ¿verdad? Entonces ahí uno, como con los padres de familia, uno nada más da las opciones y ellos ya son los que determinan si se van o no se van. ¿Sí? Ya por opciones y explicaciones no quedó, profesor David. No, pues no, ahí no, en ese sentido. Y entonces esa niña es un talento nato, que no sé dónde se vaya a quedar, si se va a quedar aquí en la UAS, ahí con el hermano de Federico, o no sé a dónde se vaya a ir a estudiar la niña. No, la verdad no. Ahorita no tenemos contacto porque no las están dejando venir a entrenar a ellas. Y ellas no están viniendo a entrenar. Tenemos otros talentos que van a salir de prepa. Apenas tenemos una niña que se llama Ashley Pereira, que desafortunadamente su papá falleció hace Sí, lamentablemente. Sí, Ashley Pereira, que también es un talento de exportación a cualquier universidad.
muy buena la niña. Tenemos otra niña que también nos la dejaron jugar, que va a terminar también la prepa, que se llama Citlali, una delgadita muy grande, que también tiene un talento para jugar la posición de 2 y la posición de 3, hasta de 4 tiene esa muchachita. Ajá. Pero pues también sabe si la vayan, no creo que la vayan a dejar salir. Pues talento tenemos. Y afortunadamente también tenemos una niña mexicana, pero hija de esta Aide, no sé si la china. Sí. Tiene un talento enorme tiene. Pero pues no sabemos si algún día no la vayan a dejar jugar en los Reales. Aparte, no sé si yo vaya a seguir como entrenador del equipo de los Reales. Todo depende de Chuy Reyes. Se dice, no, pues tú ya no eres de mi agrado, ¿verdad? Mejor te hacemos a un lado. Digo, no, pues está bien. Debe portarse bien, no, profesor. No, fíjate que a estas, como dicen, a estas alturas, yo creo que ya hemos tenido bastante experiencia, hemos llegado a hacer algo importante. A lo mejor lo único que me ha faltado dirigir ha sido un equipo profesional, pero sería un riesgo muy grande para mi salud andar en un equipo profesional varonil por las exigencias que yo me hago a mí mismo de hacer trabajar y sacar al jugador lo mejor que sea posible. Sí. Y afortunadamente estamos todavía vivos y mejor vamos a tratar de cuidarnos y seguir vivos. Es lo más importante. Exactamente. Una pregunta y una suposición. Si usted ahorita le dijeran, seguimos con el proyecto de Reales, usted está al frente, pero darnos una visión y sobre todo lo que tú quisieras en esta segunda etapa de Reales de Fresnillo baloncesto femenil, ¿cuál sería la visión del profesor? Ahora sí tirarle al primer lugar como lo fue en esta ocasión, pero ya tener los elementos, la gente, o seguirle dando esa pauta también a las niñas todavía. Tendríamos que hacer una buena planeación ahora sí. Una buena planeación. 2, darles oportunidad a cierta cantidad de niñas del registro que se hace, meter algunas jugadoras de un perfil bajo para que vayan agarrando más experiencia. Y 3, buscar unas jugadoras de renombre, pues que vinieran a darle esa ayuda a las que están abajo para que subieran. Esas serían mis tres propuestas que yo haría, no extender una propuesta tan grande cuando se tiene mucho talento y exigirles a cada una de ellas la ayuda, el apoyo. Yo estoy muy contento, por ejemplo, con la muchacha americana, con esta que nota, que fue un apoyo para las chiquillas, como ustedes no se imaginan. Excelente jugadora. Sí, y no solamente en la duela, ¿verdad? Fuera de la duela también, creo que congeniaron bastante ahí con americana. Sí, afortunadamente se dio a dar a querer, las muchachillas la respetaron mucho. Hablaba un poco mucho el español, pero sí se daban a entender, en todas las chiquillas le tomaron mucho aprecio, y eso es algo importante, que vengan y te dejen algo, algo, no nada más que vengan, jueguen y ya se sientan como algunos jugadores, los papás de los pollitos, y no puedan desarrollar esa amistad como debe de ser. Entonces yo me voy muy agradecido con esta muchachita que nota, porque gracias a Dios pues sí dejó algo bueno y le dejó algo de experiencia a las muchachas y algo que ellas lo hacen, ¿verdad? Así es. De la otra muchachita pues la tuvimos lesionada mucho tiempo. Es un fenómeno la muchacha esa para jugar, la muchachita, muy disciplinada, pero muy, le falta un poquito más de humildad dentro de la cancha. Falta un poquito más de humildad a la puertorriqueña dentro de la cancha. Ajá. Pero de que tiene básquetbol, la muchacha tiene mucho básquetbol. Y más lo que dice, ¿no, profesor? Que estuvo mucho tiempo lesionada ahí de la mano de uno de sus dedos. Y bueno, también a lo mejor la presión, el estrés de no poder generar el juego que ella está acostumbrada, el poder ayudar a su equipo en el que estaba.
muchas situaciones que pudieron haber pasado, pero lo más importante, profesor, es lo que acaba de decir, que la gente que venga a nuestro estado, de donde venga, sea de aquí mismo, del país, sea de extranjera, que deje cosas positivas en nuestra juventud, que la juventud de nuestro estado reconozca en ellas no nada más que juega bien, sino la forma de ser, lo positivo, lo disciplinado, porque Kenyota yo la veía jugar y lo platicábamos también Armando y un servidor, que era muy aguerrida, o sea, a ley, no era una persona que agrediera a su contrario, sino que era aguerrida para jugar, porque tenía esas ganas, esa hambre, y que a lo mejor pudiera decir ella, pues es que yo ya estoy hasta aquí, y no da más mi equipo, y no, todas las jugadas, en todo momento estaba al 100%. Así es, usted tiene toda la razón, fue una persona, mis respetos para esta muchacha, dejó algo, ojalá y pueda seguir, si me dan la oportunidad, pues yo creo que lo analizaremos mi esposa y yo ahorita, para poderlo llevar a cabo, sobre todo por salud, salud. ¿Qué es lo más importante, profesor? Sí, poderlo llevar a cabo el proyecto, pero yo creo que sí, esta vez sí sería un proyecto ambicioso. Ajá. Yo creo que sí sería un proyecto ambicioso. Quiero imaginármelo así, no sé, la última palabra la tiene Chuy Reyes, ¿verdad? Es el que tiene la última palabra porque pues nos arriesgamos, se empezó a hablar del equipo, se empezó a hablar de esto y yo vuelvo a repetir, estoy seguro que en la segunda vuelta hubiéramos dado una sorpresa como ustedes no se imaginan. Exactamente. Profesores, pues estamos prácticamente por iniciar, par de minutos que nos quedan aquí en el programa de los fenómenos. Profesor Felipe, una última intervención para despedir el programa. Pues lo único que puedo decir es darle el agradecimiento al profesor, el Chanate, mejor conocido, porque de repente David, Román, sí se me queda, pero no sé por qué más el Chanate, será porque así es muy conocido. Más en confianza. Sí, darle el agradecimiento, profesor, colega también, porque es maestro de educación física que un servidor, y darle el reconocimiento que se merece en su larga trayectoria, en todo lo que ha tenido, y sobre todo en esa forma de influir en toda esta sociedad, en todas esas niñas, en todos esos niños, que es el ámbito deportivo, y que el ámbito deportivo ayuda y genera gente buena, positiva en nuestra sociedad, que bien nos hace falta hoy en día. Así es que el agradecimiento y el reconocimiento para usted, maestro. Profesor David, última participación antes de irnos de este programa de los fenómenos. Pues antes que nada agradecerles a los dos la oportunidad que me dieron para expresarme, aunque hablamos en general de todo, principalmente de la pandemia, que es lo que nos trae ahorita todos como locos, pero yo creo que algo nos quedó positivo del básquetbol que necesitamos, la actividad física para todos nuestros seres queridos del estado de Zacatecas. Eso es lo más importante, que desarrollemos actividad física, porque si no, muchos compañeros de nosotros se han estado yendo, tanto de educación física como conocidos o familiares, y esto es algo muy, muy doloroso. Y no me queda más de que agradecerles, y estamos a la orden cuantas veces sea necesario, y ahorita nosotros tenemos actividades, cuando gusten venir y grabar algo para... Ahí estaremos. Para que no estén empolvados ya y se alivianen y salgan. Ya queremos salir. Exactamente. No, pues. Para los dos y muchas gracias. Al contrario, profesor, agradecidos nosotros de que haya aceptado charlando una hora de básquetbol, que era lo más importante. Ahí se atravesó el tema de la pandemia, del COVID, pero pues bueno, ya también le dimos ahí sus minutos de fama a ese virus, ¿verdad? Y pues sí, anunciarles que por parte de Mara Sports Zacatecas vamos a estar ahí en la Liga de Básquetbol de los Nuevos Valores a cargo del profesor David Román, llevándoles a ustedes alguna cobertura semanal de un partido de básquetbol, las estadísticas, los resultados de cada una de las jornadas deportivas. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de seguirnos el día de hoy en el programa en vivo y también a todos los que nos vayan a ver en la retransmisión. Muchísimas gracias, buenas noches y seguimos aquí al pendiente, señores. Buenas noches. ¡Ánimo! ¡Deporte! Estamos, adiós.